Ya, mi hermano, creo que estamos ya, creo que estamos. Entonces, adelante, mi hermano. El Señor te guíe. Gracias, mi hermano. Bueno, inicialmente me gustaría entonces que empezáramos con una oración para darle paso a la lectura. Entonces, bendito Padre, te damos muchas gracias que nos permites compartir estos espacios. Te damos gracias por cada uno de los varones aquí presentes. Te damos muchas gracias por la forma en la que nos instruyes, la forma en la que nos guías, la forma también en la que forjas nuestro carácter. Te pedimos, Señor, que bendigas tu palabra en esta mañana, también que bendigas a mis hermanos en sus inicios de jornada. Y a ti damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como ustedes saben, hoy vamos a dar inicio al libro de Levítico, por lo cual voy a iniciar entonces leyendo el capítulo primero. La idea es entonces analizar un poco o brindarles el contexto acerca del libro a manera introductoria. Posteriormente entonces sí podamos reflexionar un poco acerca de este primer capítulo, ¿vale? Entonces voy a estar leyendo a favor de ustedes Levítico capítulo 1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para el holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar, sobre el altar alrededor, perdón. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuera holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar. Su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Entonces, mis hermanos, acabo de leer el primer capítulo. Yo les voy a compartir pantalla. Bueno, ahí te mandé una solicitud, Sergi, creo que eres ¿cómo se dice? El host. Ya, gracias. Entonces, realmente lo que les estoy compartiendo ahí, mi hermano Richard tuvo la deferencia de enviarme un bosquejo, ¿sí? Un modelo.
el cual voy a estar utilizando como guía. Sin embargo, yo lo que hice fue hacer o sacar o extraer de esto, tanto de la lectura personal y particular como de lo que me envió mi hermano, y lo dividí en distintos puntos que creo que también nos pueden ayudar muchísimo para estudiar mejor y tener una mayor comprensión. Entonces, iniciando con lo primero, que es el nombre del libro, que proviene del hebreo Vayikra, que significa y llamó. Como lo pueden ver aquí también en el documento que envió mi hermano Richard, proviene de esa primera frase que está en Levítico, en el versículo 1, que dice, y llamó Jehová a Moisés. Y como dice también acá la introducción, que esto proviene de una tradición de nombrar al libro con esa primera frase con la que inicia. Después vino la traducción hacia la Vulgata, que fue Leviticus, que significaba relativo a los levitas, y finalmente al español para nosotros como Levítico. Entonces, el primer punto con el que yo quiero iniciar es la estructura en la que el libro está dividido. Entonces vamos a ver del capítulo 1 al capítulo 7 cómo va a estar como toda esa estructura, descripciones e instrucciones acerca de las ofrendas y los sacrificios. Del capítulo 8 al capítulo 10 vamos a estar viendo lo que es la ordenación y las fallas sacerdotales, que aquí encontramos el caso muy conocido de Nadab y Abiú. En el capítulo del 11 al 15 vamos a ver entonces la división que Dios hace acerca de lo que es puro y lo que es impuro, o lo que es consagrado y lo que no. En el capítulo 16 vamos a estar viendo lo que es el día de la expiación y el centro teológico que este carga en sí. Del capítulo 17 al capítulo 26 vamos a estar viendo lo que es como lo que se conoce como el código de santidad. Y finalmente en el capítulo 27 vamos a estar viendo lo que son los votos o las recomendaciones finales, el apéndice final. Aquí de igual manera tienen como al final de este documento, incluso no sé, mi hermano Richard, si yo se lo puedo enviar a mis hermanos, como para que tengan ahí y les sirva también un poco de guía. Entonces, el primer punto que yo quiero tratar, además de la estructura o el marco general que les acabo de decir, es acerca de ese contexto histórico. Entonces nos situamos desde el final del libro de Éxodo, donde la presencia de Dios, la Shekinah, baja al tabernáculo y es Dios habitando ahora en medio de su pueblo. Entonces este libro viene a resolver la inquietud natural, que sería cómo habita un Dios santo, justo, en medio de un pueblo lleno de pecadores. Ese sería ese contexto inicial, ¿no? Ese contexto histórico donde Israel proviene de una nación, ¿cierto? Donde era esclava, donde solo conocen las costumbres egipcias y creo que las conocen a la perfección, pero es la primera vez que como pueblo, como nación, van a estar reuniéndose para la adoración a Dios. Entonces esta adoración va a entrar a ser regulada y va a diferenciarse o a distanciarse de ese contexto que conocían los israelitas, que era el politeísmo egipcio, ¿cierto? Y las culturas y las costumbres egipcias. Pero entonces, digamos que este es ese aspecto que tiene que ver con la relación de Dios con su pueblo. Y el libro de Levítico, vamos a ver más adelante, le voy a estar compartiendo cómo nos sirve como una tipología preciosa acerca del sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Pero creo que para mí hay una parte esencial que tiene el libro también en sí, que es como un aspecto que se puede tomar incluso un poco más literal y que nos deja ver algo que para mí es precioso, y es la revelación del carácter divino o parte del carácter divino de los atributos de Dios hacia su pueblo. Nosotros sabemos que tenemos a nuestra disposición la revelación natural, ¿cierto? A través de las cosas visibles podemos comprender o llegar a cierto entendimiento de los atributos de nuestro Dios, ¿no? Tales como su eternidad, su poder, su majestad, ¿cierto? Su orden. Pero nos quedamos cortos, ¿no? Entonces, a través de esta revelación especial que Dios, por medio de su palabra, vamos a poder relacionarnos mejor, porque Dios nos deja ver parte de quién es Él. Y eso es lo que vamos a ver también en el libro de Levítico, si no lo tomamos solamente como una tipología, que si bien
totalmente acertado hacerlo, también creo que tiene ese carácter. Entonces, yo los acabo de citar en ese contexto histórico, ¿cierto? Final del capítulo, el último capítulo de Éxodo, luego Dios estableciendo los holocaustos, pero si nos situamos entonces cómo es el proceder incluso de una nación en el mundo, es que una nación, y lo hemos visto a través de la historia, una vez se independiza, viene algo importante y es bajo qué criterios o qué principios se va a regir esa nación. Y es lo que conocemos nosotros como las constituciones, ¿no? La Constitución de Colombia, la Constitución de Estados Unidos. Y la Constitución viene a ser como ese marco legal o ese documento más bien que enumera los derechos, los deberes, los valores que van a regir a la nación y es el marco legal principal del cual se van a desprender todo el resto de leyes. Entonces, si yo en mi constitución contemplo de que la vida es importante o que todo el mundo o todos los habitantes de mi nación tienen derecho fundamental a la vida, entonces luego van a haber leyes que van a partir de ese músculo, por decir, de esa raíz, para empezar entonces a crear leyes de cómo yo voy a proteger o favorecer esa vida, ya sea a través de leyes que protejan a los ciudadanos, a través de leyes que establezcan qué va a suceder cuando alguien intente atentar contra la vida de un ciudadano, cómo voy a defender la vida de mis ciudadanos, etcétera, etcétera. ¿Sí me voy a entender? Entonces, esa constitución es la columna principal de la cual van a ramificarse todas las distintas leyes y se va a estructurar todo el marco legal de una nación. Y es lo mismo que yo observo con el libro de Levítico. Claro, pueblo israelita esclavo en Egipto, lo único que conocemos es la cultura egipcia, las leyes egipcias, luego nos independizamos como nación a través del Éxodo, somos redimidos por medio de todo lo que Dios hace a favor de su pueblo y ahora bajo qué principios vamos a vivir. Y viene el Levítico a hacer ese marco legal, esa constitución de la nación que los va a diferenciar y va a establecer los principios por los cuales se va a regir la nación de Israel. Entonces algo que me parece curioso es que empieza con los holocaustos, pero ya voy a retomar ese punto. Antes de eso, entonces siguiendo ese marco legal, podemos entonces ver dos tipos de leyes. Las leyes apodícticas, que son todas aquellas donde Dios dice no harás esto, no harás aquello, etcétera. Y las casuísticas, donde Dios va a decir si haces esto, entonces en consecuencia vas a tener o vas a obtener esta otra cosa. Y eso para mí es lo que incluso estructura todo el pacto o todo el antiguo pacto, ¿cierto? Y ahora, ¿cuál es la finalidad de esa ley? La finalidad es entonces la santificación, que es lo que se separa o se consagra hacia Dios, para proteger la comunión en la presencia de Dios. Recordemos que entonces está la presencia de Dios en el tabernáculo y todo lo que se va a hacer para santificar al pueblo no es otra cosa que sino proteger la comunión del pueblo con un Dios santo. Al mismo tiempo, ese marco legal nos deja ver algo muy precioso también de los atributos de Dios y es su justicia. Porque si entonces ya nosotros podemos reconocer a un Dios, a ese Dios como un Dios santo, sabemos que nosotros somos pecadores. Para que ese Dios habite dentro del pueblo, de alguna manera se tiene que satisfacer la justicia. Entonces nuestra mente inmediatamente se debe estar situando en un sacrificio expiatorio, pero al mismo tiempo Dios, llevándolo al marco literal del que yo les estaba diciendo, nos está dejando ver algo. Hay una necesidad de satisfacción para que yo pueda habitar en medio de ustedes. Entonces, partiendo de ahí o continuando con esa línea de esos atributos de Dios, yo quiero resaltar entonces 4 atributos que yo puedo ver destacados en el libro. Y lo primero es la santidad absoluta de Dios. Resumido en la frase de sed santos, porque yo Jehová soy santo, que sale en Levíticos 11, en Levítico 11 y en Levítico 19. Porque literalmente lo está diciendo, ¿no? Además de estar exigiendo la santidad de su pueblo, está diciendo Jehová, yo Jehová soy santo. Es decir, ya está estableciendo eso como marco principal. El otro atributo que quiero resaltar es la justicia de Dios, donde Dios no pasa por alto el pecado, no les está diciendo en ningún momento yo voy a habitar en medio de ustedes, no se preocupen, ya yo borré todas sus penas, ¿no? Está ofreciendo un camino para ser restituido o para restituir esa justicia, y es que el pecado merece muerte y la sangre va a ser ese vehículo para la expiación o como señal de expiación.
El tercer atributo, de hecho, creo que puedo hablar de dos que se evidencian a la vez, que son la misericordia y la gracia. ¿Por qué? Porque en la misericordia podemos ver cómo Dios está proveyendo sustituto para la redención para la expiación y redención de los pecados. Y esa gracia, que es ese camino restablecido a través de esa imposición o esa carga del pecado a esos holocaustos, por medio de la cual se restablece la comunión. Y por último, la fidelidad, porque nos muestra también la fidelidad de Dios al pacto. Será Dios el que, a través de la disciplina que ejerza, a través de las situaciones que vamos a ver implícitas dentro del libro, como esa restauración que se ofrece está demostrando o no demuestra otra cosa sino de Dios siendo fiel al propio pacto que él mismo estableció. Entonces ya ahora sí, yéndonos un poquito más al capítulo primero, les estaba dando como ese contexto general para que nuestra mente se fuera hacia lo que voy a hablar ahora, que entonces ya lo voy aterrizando hacia ese capítulo primero, y es el sistema sacrificial o la economía de las ofrendas. Y hay unas cositas, hay 3 puntos que yo quiero resaltar. El primero son las 5 clases de ofrendas que vamos a ver a través del libro, que son el holocausto o las ofrendas principales, que son el holocausto, que es lo que acabamos de ver en el capítulo primero, la ofrenda de cereal, que lo vamos a estar viendo en el capítulo segundo, la ofrenda por la paz, que lo vamos a ver en el capítulo tercero, la ofrenda por el pecado en el capítulo cuarto y la ofrenda por la culpa en el capítulo quinto. Y les dije que había 3 cosas que yo quería resaltar. Entonces, lo primero eran los 5 tipos de holocaustos, y el segundo, que me llama particularmente la atención, y es, yo lo voy a resumir en esta frase, y es que Dios empieza a mostrar algo en su carácter, y es que importa la ofrenda, no el tamaño de la misma. ¿Por qué me llama la atención? Porque Dios, conociendo las situaciones que habían dentro del pueblo, establece una economía escalonada, ¿no? El que más tiene, pues va a ofrecer va a ofrecer un holocausto más grande. Va a ofrecer un holocausto más grande. Y luego vamos a ver cómo pasa de esa ofrenda mayor a esa ofrenda menor, de hablar de palominos o de aves. Es decir, Dios no descuidando de que dentro de su pueblo iban a haber personas que tenían menos poder adquisitivo. ¿Y por qué también me llama la atención? Porque me recuerda Marcos capítulo 12, de los versículos 41 al 44, de la ofrenda de la viuda en el altar, ¿cierto? Y esa disrupción que genera Cristo con la conducta fariseica, de yo tengo más, yo ofrezco más, pero ¿realmente Dios estaba viendo eso? ¿O realmente Dios estaba buscando eso? ¿O estaba buscando más bien obediencia? Es decir, que la ofrenda no terminaba siendo una limitación, era un mecanismo, pero que Dios mismo había establecido de distintas maneras, y lo que se estaba buscando a fin de cuentas era la obediencia. Y el tercer aspecto es esa palabra que vemos que se repite una y otra vez en el capítulo primero, y es olor grato, que no es otra cosa sino una ofrenda que resulta siendo agradable o conforme al mandato de Dios. Y me recuerdan incluso las palabras que están en el libro de Efesios, pero que no es otra cosa sino la satisfacción de la justicia de Dios. Hay otro aspecto entonces que yo quiero resaltar del libro de Levíticos, que lo vamos a estar viendo más adelante también, y es que a pesar de que está toda esa descripción que acabamos de ver, todas esas instrucciones que acabamos de ver en el capítulo primero, vamos a descubrir que esos sacerdotes que están dentro de las instrucciones, los hijos de Aarón harán esto, harán aquello, incluso para el mismo sumo sacerdote tenía que haber también para ellos ofrenda ellos también necesitaban expiación, ¿sí? Entonces nos va demostrando también algo, y es que los sacerdotes primero tenían que ser consagrados, y segundo, tenían también unas ciertas limitaciones sacerdotales, y lo podemos ver en el juicio que se da hacia Nadab y Abiú. Ellos incumplieron esas limitaciones y por ende también obtuvieron una paga por esa conducta. Podemos ver también cómo el sumo sacerdote en el día de la expiación, lo vamos a estar viendo más adelante en el capítulo 16, tenía que ofrecer primero ofrenda por sí mismo. Y en el libro de Hebreos también podemos ver cómo esa limitación se subraya cuando dice todo sumo sacerdote debe ofrecer por los pecados propios y los del pueblo. Entonces ya vamos viendo cómo todo esto nos va dejando en claro una necesidad de una mediación mejor,
si bien aquí había una mediación, era una mediación que no cumplía a cabalidad el propósito, porque al final tenía que también el sumo sacerdote ofrecer holocausto, por sí mismo, los sacerdotes por ellos y luego finalmente por el pueblo. Entonces ya podemos ver y pasar al siguiente punto, que es cómo todo este libro nos lleva a esa tipología. Ya les hablé de la parte más literal, ahora sí la parte de la tipología y el cumplimiento en Cristo, que lo podemos ver yo diría como ese clima, esa cúspide en el libro de Hebreos, donde nos hace una correcta interpretación de ese antiguo pacto a la luz del nuevo pacto, ¿sí? Entonces, podemos ver respecto a Cristo, lo primero, que la ley ceremonial era sombra de esa realidad en Cristo, que lo podemos ver Pablo lo menciona en el libro de Colosenses y lo podemos ver también en Hebreos en el capítulo 10. Lo segundo, la sustitución penal y la mediación perfecta. Entonces vemos cómo en Levítico, en el capítulo primero, en el versículo 4, nos hablaba de la imposición de manos, que no era otra cosa sino la carga vicaria. Era como esa ofrenda iba a ser el sustituto por los pecados propios o los del pueblo. Y eso también lo hemos cumplido en Cristo, la sustitución vicaria. La sangre para expiación por el pecado, que lo vemos también en la propiciación de Cristo, como lo dice Pablo en Romanos. El holocausto también, como la entrega total de Cristo, porque nos menciona una y otra vez como todo debe ser quemado, todo debe ser ofrecido, y como esto resulta un olor fragante, para Dios. Y en este caso Cristo, en su entrega total, se convierte en la ofrenda y sacrificio a Dios de olor fragante, como lo dice en el libro de Efesios. Pero hay algo particular, y es que en Cristo este cumplimiento se da una vez y para siempre. A diferencia entonces de ese sumo sacerdote, como lo dice Hebreo, que tenía que ir una y otra vez a ofrecer holocaustos por sí mismo, Cristo lo hizo una sola vez y para siempre, para perfeccionar a sus santificados. Entonces, y de hecho lo dicen nuestras confesiones también. Entonces, para ir cerrando, porque ya veo que me cogió el tiempo, quiero resaltar algunas cositas también respecto al capítulo primero. Y es simplemente que toda esta estructura del rito, lo que yo podría llamar la teología del holocausto, nos está dejando en claro entonces quién es Dios, cuáles son esos atributos fundamentales que está dejando como principios fundamentales para la relación con su pueblo, y cómo todo esto viene a ser cumplido en Cristo a través del nuevo pacto. Entonces, ya para finalizar, quiero llevarlos a ciertas reflexiones que yo estuve tratando, y es que si bien Dios habitaba en el tabernáculo con su pueblo en ese momento, nosotros sabemos que a través del nuevo pacto Cristo vino, tabernaculizó entre nosotros, y ahora Cristo, antes de su ida, prometió su compañía con nosotros hasta el fin de los tiempos. Entonces, la primera pregunta para irnos reflexionando es: ¿cómo cambia mi vida si yo sé que Dios me está acompañando en todo momento? ¿Cómo cambia mi vida si Dios, siendo santo y justo, está conmigo cuando voy camino al trabajo, cuando me levanto, cuando voy camino al trabajo, cuando interactúo con mis compañeros de trabajo, cuando interactúo con mi jefe, cuando trabajo y nadie me está viendo, cuando me relaciono con mis hermanos, mis familiares, etcétera, etcétera? ¿Cambian algo? Lo segundo, si Dios estableció todos estos sistemas para dejar en claro que no iba a pasar por alto su justicia, en nuestro caso esa justicia es cumplida en Cristo, nos hace pensar también: ¿pasa por alto el pecado Dios, o más bien omite Dios el pecado de nosotros? O a través de esa ofrenda sacrificial de Cristo nosotros debemos honrarla de alguna manera en particular? Son como esas dos inquietudes o esas dos reflexiones que yo quisiera dejar antes. La verdad que el tiempo se me hizo corto porque saqué un montón de cosas, pero quisiera centrarlo en eso para que todos nos pudiéramos ir enriquecidos de alguna manera, más allá de toda esa descripción o todas esas instrucciones que vemos acerca de cómo ofrecer esos holocaustos. Es ese Dios santo, ese Dios justo, de qué forma va a regular la forma en que incluso yo me acerco a Él, que incluso yo lo adoro a Él. Y nosotros, siendo bautistas reformados, que defendemos la regulación de la adoración, cómo esto cambia incluso nuestro comportamiento en la congregación, delante de nuestros hermanos, a la hora en la que estamos ofreciendo esa oración al Señor congregacionalmente. Entonces, lo
dejo hasta ahí por lo pronto. No sé, Sergio, si hay tiempo para algunos comentarios y si no, entonces para cerrar con la oración. Mi hermano, agradecerte primeramente por el espacio. Realmente, a pesar de que quizás te quedas corto, dices, pero fue muy completo el resumen y el contexto general del libro. Así que, mi hermano, de verdad, gracias por todo mensaje y bueno, para meditar. Sí, con todo gusto. No sé si hay algún otro, si no, entonces. Bueno, mis amados, entonces vamos a cerrar con una oración para despedirnos. Bendito Señor, no podemos sino acercarnos delante de ti humillados, reconociendo nuestros pecados, reconociendo, Señor, que nosotros no merecemos el lugar que tú nos has dado, reconociendo tu gracia y tu misericordia a través de todo el sistema sacrificial que estableciste y que viene a tener su cumplimiento perfecto en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué seríamos nosotros, Señor, sin este mediador? ¿Qué seríamos nosotros, Señor, sin que te hubieras hecho cargo de todo? Te damos muchas gracias porque reconocemos tu gran majestad y poder y tu gran amor hacia su pueblo a través del sacrificio expiatorio y sustitutorio de nuestro Señor. Te damos muchas gracias por haber llevado nuestros pecados en la cruz. Te damos gracias por haber derramado tu sangre a favor de nosotros. Y te pedimos, Señor, que bendigas este día, que bendigas nuestro caminar, que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento, que a la luz de todas estas cosas que vamos aprendiendo las podamos aplicar y no solamente se queden en un conocimiento que al final en el intelecto no hace nada. Si nosotros no ponemos en práctica nuestra fe, en vano, Señor, hemos creído. Te damos muchas gracias una vez más, Señor, por cada uno de los hermanos aquí presentes. Te pedimos por aquellos que no pudieron asistir también para que tú los llenes de tu palabra, de tu consuelo, de tu fortaleza, para que a todos nos llenes de paciencia a medida que también vamos aprendiendo que debemos confiar más en ti. Y a ti, Señor, elevamos nuestra oración, nuestras peticiones y nuestras acciones de gracia en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén.